Tal como lo había mencionado nuestro hermano Felipe, eh, brevemente, resaltando el carácter de la mujer virtuosa que aparece en el Proverbio 31. Tengo el enorme privilegio de haber crecido en un hogar de mujeres virtuosas, iniciando con mi madre, quien desde muy temprana edad me impartió su ejemplo al entregarse al servicio. Tengo el privilegio de haber visto servir al Señor, verla servir comprometidamente a pastores, predicadores, a, de la misma forma la iglesia, que en medio de los errores que había en ese momento en aquella iglesia, eh, el corazón siempre fue genuino. Y no solamente fue ello, sino que también me obsequió mi primera Biblia, la que hizo que me aprenda algunos salmos de memoria. De la misma forma, fue la que más se alegró para resaltar, ¿no? Varias de las cosas que ha hecho, o mejor dicho, quizás no alcance el tiempo para mencionar todas las cosas que ella ha hecho, pero para resaltar una de las últimas, es la que siempre me alienta a continuar en el seminario y la que quizás más se alegró de poder haber yo obtenido la oportunidad de ingresar a ese seminario y comenzar a estudiar la palabra del Señor de manera formal. Y también se encuentra mi abuela que quien con su esfuerzo pudo no solamente instruir a sus hijos, sino también resalto en ellas su capacidad de, como lo dice esta mujer virtuosa, ¿no? Que también provee para su casa. La vivienda en la que yo me encuentro es producto de su esfuerzo. Si hoy tengo esta quietud, tranquilidad para poder estarles predicando y que yo pueda tener la certeza de que podemos seguir avanzando con los servicios virtuales, es porque tengo un espacio, un ambiente en el hogar y esta casa ha funcionado como iglesia durante larguísimos años y todo es porque tienen su mirada puesta en lo eterno. Así que como quizás Timoteo fue formado por Loida y Eunice, yo también he tenido mi Loida y mi Eunice, que es mi abuela y mi madre. Así que un saludo para mi madre y mi abuela de manera en particular y para todas las madres de la iglesia. Ah, no solamente las que están presentes aquí, sino también las madres de ustedes, la madre de nuestra hermana Blanca, Almeida, Stephanie, con su madre Amalia, Braulio, a Cristina, eh, Gabriel, con Silvia, a quien nos presentaste y estuvo con nosotros durante el mes de febrero, Carlos, su mamita, que ya está descansando, igual que Gilda y Felipe, bueno, la madre de Jesús Campoverde. Saludos para tu mamita María, Jesús, también muy querida por todos nosotros. Dile que la extrañamos mucho y que, bueno, tienes la oportunidad de honrarla hoy día. Hermana Lucy, gracias por su ejemplo. Gladys, Zoila, gracias por haber formado el corazón de Lucy y de Gladys y que hoy esté en el Evangelio. Saludos, Marlit, hasta Chile. Un abrazo a la distancia. Nuevamente saludar a mi abuela que siempre está pendiente de los servicios, aprendiendo la tecnología para poder estar en cada servicio, para no perderse ninguna enseñanza, ninguna predicación. Y saludos para Milenita, allá, hasta las lomas de Ventanilla. Saludos, hermana, el Señor sea fortaleciendo su vida y sea, para, mi deseo para con todas es de que puedan parecerse cada día más a Cristo, que puedan mirar todas las instrucciones que existen y todas las oportunidades que hay para servir al Señor en su palabra y cómo Dios forma el corazón bíblicamente de una mujer siempre a la luz de sus escrituras. Así que ese es mi deseo, que la pasión por las escrituras pueda aumentar en ustedes. Y si yo estoy aquí es porque aquí hay una mayoría femenina en la iglesia que siempre me ha alentado en el momento más duro de la crisis eclesial en la que atravesamos hace un par de años atrás. Fueron las mujeres quien me alentaron y creo que no es casualidad tampoco que hayan sido las mujeres las primeras en dar la noticia de que Jesucristo había resucitado.
Así que tienen una gran labor, mujeres. Vivan para predicar el evangelio, vivan para poder entregarse de lleno a las escrituras, al conocimiento de la verdad y sobre todo para ser testimonio vivo con la conducta de cada una, que la conducta sea un adorno de nuestra doctrina. Bien, hermanos, habiendo hecho este breve saludo, no olvidemos de que por sobre todas las cosas es el Día del Señor. Se recuerda el Día de la Madre, pero bueno, hay una oportunidad para honrar a nuestras madres, que es cuando somos hijos. Así que un llamado para los solteros, para los que aún no contraen matrimonio, honren a sus madres, porque cuando llegue el momento de poder contraer matrimonio y unirnos hacia el cónyuge, hacia la pareja que hemos escogido, nosotros dejaremos a nuestro padre y a nuestro padre y a nuestra madre y nos uniremos, ¿sí? Y con nuestro cónyuge y seremos una sola carne. Por lo tanto, el llamado urgente de honra de hijos hacia los padres es en la etapa de soltería. Claro que cuando estemos casados también tiene que continuar esa honra, pero ya hay otras responsabilidades también que tendrás también que agasajar y tu prioridad será agasajar primero a la madre que tengas a tu costado, que va a ser la madre de tus hijos, tu esposa, tu acompañante de vida, el amor de tu ser. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo para honrar a nuestras madres y no olvidar de que por sobre todas las cosas, hoy domingo, 9 de mayo, es Día del Señor, Día del Señor. Estamos aquí para elevar nuestro cántico como lo hemos hecho, para elevar nuestra visión acerca de Dios y humillar más nuestros corazones, temblar ante su palabra. Y es un privilegio el haber, hermanos, llegado ya hasta el capítulo 21. Nos quedan alrededor de 4 mensajes por predicar en este capítulo maravilloso, en donde se van a ver aspectos fundamentales para la fe cristiana. Dentro de todos los evangelios, Juan es el único que se detiene en mencionar el evento que hoy vamos a meditar. Así que les pido que me acompañen al texto que aparece en sus pantallas, Juan capítulo 21, del verso 1 al 14. Dice parte 1, puesto que es muy probable de que el tiempo no nos alcance para meditarlo en su totalidad, pero vamos a meditar y avanzar todo lo que el tiempo nos permita. Así que les pido que me acompañen en la lectura de el libro de Juan, capítulo 21, verso 1. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y los otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya es la tercera vez, ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amado Señor, rogamos tu ayuda.
oh precioso Espíritu Santo, para que despiertes nuestros corazones y dispongas toda nuestra atención hacia tu santísima palabra, Señor. Somos indignos de poder acercarnos ante ella. Por lo tanto, hoy te rogamos que puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento para poder recibir tu luz y asimismo asimilar, Señor, tu palabra para poder llevarla a la práctica, puesto que lo que deseamos, Señor, es imitar tu carácter, reflejar, Señor, tus virtudes. Es parte, Señor, del gozo de nuestras vidas, vivir para tu gloria. Por tanto, Señor, te rogamos de que nos ayudes en este proceso y agradecerte una vez más por todo lo que nos has venido enseñando semana tras semana el día de hoy. Te ruego que puedas, bendito Dios, concentrar el corazón de mis hermanos dentro de las múltiples distracciones que existen allí en casa. Te ruego, Señor, de que puedas tener sus miradas atentas hacia tu escritura, que nada nos perturbe y que cualquier cosa, Señor, que esté alrededor, sea un afán, sea alguna, Señor, visita que caiga de sorpresa, que nada pueda robarnos ni quitarnos el privilegio de poder, Señor, unirnos a tu palabra y de poder, Señor, concentrar nuestras vidas en la obediencia hacia tus escrituras. Te lo rogamos y confiamos, Señor, en tu promesa de que honrarás y bendecirás tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Como ustedes pueden ver allí nuevamente en la pantalla, el título, el tema que va a concentrarnos durante prácticamente todo este fragmento es lo que ustedes ven allí, la naturaleza del Cristo glorificado. Cristo había ya vencido la muerte, en la resurrección se había dado, los primeros testigos habían dado ya testimonio de la resurrección de Cristo. Y si ustedes pueden observar el capítulo en el que estuvimos meditando la semana pasada, la capacidad que tuvo nuestro Señor glorioso para consolar el corazón de Tomás en medio del dolor que éste sentía y cómo el Señor fue glorificado con la declaración que Tomás hizo cuando le exclama en el capítulo 20, versículo 28, Señor mío y Dios mío. Esta declaración la estuvimos meditando específicamente la semana anterior y había pasado cierto tiempo porque observamos en el versículo 1, mire sus Biblias, dice después de esto. No quiere decir inmediatamente. Aquí se nos está mostrando una ruptura de tiempo. Se está mostrando que luego de los sucesos que habían ocurrido, si ustedes ven el versículo 30 y 31, Juan hace la explicación de todo el Evangelio, de las cosas que se han escrito, es para que creamos en Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. El propósito evangelístico de Juan, el corazón evangelístico del apóstol es abierto en dos para que podamos observar la naturaleza de la belleza de Cristo, el Cristo humano, el Cristo Dios, el Cristo humano que sufrió y sangró como nosotros ante los golpes, soportando el pecado que y el peso de la ira de Dios que nosotros como humanos habríamos sido imposible de soportar. Cristo resucitado y hoy, de forma particular, ver la naturaleza del Cristo glorificado, puesto que hay atributos que debemos observar y tener la seguridad de que cuando ya no estemos en esta tierra, sea que el Señor haya decidido llevarnos a su presencia por medio de alguna muerte de alguna índole, o sea, de que el Señor nos arrebate, estaremos con Él y veremos su naturaleza glorificada. Es por eso que la importancia del cristiano para poder entender estos versículos finales de Juan, Juan pudo haber terminado su capítulo en el 20 o su evangelio en el 20:31. Porque si ustedes observan el 30 y 31 del capítulo 20, es como si estuviese despidiéndose ya, explicando el final, el propósito. Esto lo escribí por esto, por esto, por esto. Pero
En el 21 se menciona algo adicional. Se han mencionado algunas teorías como si es que Juan no hubiese escrito el capítulo 21, sino de que fue algún otro discípulo. Pero esa teoría queda absolutamente descartada porque los primeros papiros que comenzaron a circular del Evangelio de Juan siempre tuvieron los 21 capítulos. Claro que no estaban compilados en 21 capítulos como tal, pero siempre estuvieron la totalidad que hoy tenemos aquí. La tenemos presente como tal, circuló durante la iglesia primitiva. Por lo tanto, tenemos que analizar cuál es la intención del apóstol Juan al escribirnos este capítulo 21. Si el Señor ya había aparecido a sus discípulos, ya había afirmado Tomás la declaración de su deidad, es como si ya habría terminado todo lo que se tenía que saber para poder creer en Cristo. Pero hay algo adicional, hay algo más. Es como un postdata, pero igual de trascendente. Un postdata es aquel enunciado, es aquella información que una persona coloca en una carta adicional, nuevamente, a lo que ya uno ha escrito. Por lo tanto, si la intención del apóstol Juan es mostrar la belleza y la naturaleza de Cristo, este capítulo tiene la misma intención de mostrarnos la naturaleza de la deidad de Cristo. Es por eso que la naturaleza del Cristo glorificado tiene que impregnar toda nuestra, en todo nuestro entendimiento, toda nuestra visión tiene que estar conducida por el Cristo glorificado. Y algo menciona de forma particular en el versículo 14. Esta es ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. La pregunta es, ¿cuál fue la primera? La primera es cuando aparece en el versículo 19, en la que cuando los discípulos estaban llenos de miedo, Jesús aparece y exclama, paz a vosotros. Y lo estuvimos meditando la semana tras anterior. ¿Cuál fue la segunda vez en la que se aparece a sus discípulos más Tomás? ¿Y cuál es la tercera? Esta. Es por eso que aquí el apóstol Juan está explicando en el versículo 14 de manera muy detallada y específica. Esa es la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos. Claro, la primera en encontrarse con el Señor resucitado fue María Magdalena. Pero aquí a sus discípulos, María Magdalena no tenía el encargo de, por supuesto, cuidar la iglesia. Era sobre los apóstoles quien caía, en los que reposaba esta autoridad, esta responsabilidad. María iba a ser parte de la iglesia, por supuesto, y tendría su responsabilidad como miembro de la iglesia, pero la autoridad que Dios había encargado iba a ser a los apóstoles y con Pedro específicamente, porque dentro de este capítulo vamos a ver la responsabilidad específica que Dios le da a Pedro como apóstol suyo. Y esto ya lo estaremos viendo en las semanas sucesivas que nos estarán acompañando en nuestra meditación. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez. ¿Qué vez era? La tercera vez. Se manifestó a sus discípulos. A sus discípulos. Con esto está haciendo referencia, en el versículo 2 se especifica quiénes son los discípulos, pero cuando se menciona discípulos específicamente se está refiriendo a los apóstoles. Junto al mar de Tiberias. Estamos aquí entendiendo el contexto. ¿Dónde queda Tiberias? Tiberias es otro nombre con el que se le conoce a Galilea. Tiberias recibió este nombre, el mar de Galilea. Si ustedes van a Mateo 28, versículo 10, van a observar que el Señor les había dado una instrucción a los discípulos. Mateo 28, versículo 10. Un dato curioso de Mateo es de que él no profundiza tanto en los encuentros que tuvo con los discípulos. Mateo, una vez que enuncia y relata la resurrección, menciona el relato de las mujeres, el de los discípulos, salta hasta la gran comisión. Menciona el informe de la guardia y el rumor que se había creado en torno a la persona de Jesús, donde había supuestamente, si es que había sido robado, donde había sido puesto el cuerpo. Se había mencionado ciertos rumores, lo que menciona Mateo, y la expresión de la gran comisión de manera contundente, conocido como Mateo conocido lo que está en Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Pero hay algún detalle importante que nos menciona Mateo en el versículo 10. Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y me vean allí. Los discípulos habían recibido este testimonio de las mujeres
Y por lo tanto las mujeres le comunicaron tal como el Señor les había dicho: vayan y díganle a mis hermanos que me verán en Galilea. Claro, el Señor ya se había aparecido en 2 oportunidades, pero aquí ya se encontraban ahora en Galilea, ya se encontraban en este lugar específicamente donde el Señor se había manifestado y aproximadamente habían pasado varios días, varios días. Pablo dice de que estuvo con sus discípulos por 40 días y si ustedes van a al libro de los Hechos, que estaremos meditándolo, hermanos, durante nuestros sermones, cuando terminemos el Evangelio de Juan, quizás hagamos, cuando terminemos el capítulo 21, con el versículo 25 ya analizado, quizás hagamos algún repaso, alguna mención o alguna celebración por haber culminado este maravilloso Evangelio. Estaremos haciendo un breve repaso de algunos temas importantes del Evangelio de Juan para que terminemos de asimilar todo lo que hemos recibido. Y Hechos, estaremos analizando Hechos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 3, que después de haber padecido, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Hechos 1:3 está ahí, a una página más. Jesús se apareció a sus discípulos con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitable? Que sin ninguna duda, él demostró que era el Cristo resucitado, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por lo tanto, aquella misma noche de su resurrección, ¿a quién se les presenta? A sus discípulos, sin Tomás, en el versículo 19. En el versículo 24 del capítulo 20, ¿a quién se le presenta? A los discípulos más Tomás. Y en esta tercera ocasión iba a presentarse nuevamente. Pero miren, del versículo 19 al versículo 24 hay aproximadamente 8 días, una semana. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que afirma el capítulo 20, versículo 26. 8 días después estaban otra vez con sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y es allí donde se aparece Jesús. Por lo tanto, había pasado una semana. Quiere decir de que Jesús se le aparece a Tomás un día, ya sea domingo o lunes, porque recordemos que en el calendario judío se cuentan desde el mismo día. Entonces, por lo tanto, o haya podido presentarse Jesús a Tomás o sábado, o domingo, o lunes. Por lo tanto, esto es importante para nuestra comprensión porque para saber de que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, tenemos que saber que hubo un buen distanciamiento de tiempo entre la aparición que Jesús hizo con Tomás y sus discípulos hasta esta tercera aparición. Quiere decir de que de la primera a segunda aparición hay 8 días. Y de la segunda a la tercera no se precisa el tiempo, pero para que calce el tiempo de los 40 días que Jesús estuvo en pie, con el cuerpo glorificado, como el Cristo resucitado, tenemos que hacer un balance de que no fueron, como mínimo, 8 días, fueron más, probablemente. Porque el versículo 15 se relata inmediatamente del suceso que aparece en el versículo 11, que empezaron a comer. Cuando hubieron comido, dice el versículo 15. Quiere decir de que el relato del capítulo 21 es uno de los últimos que el Señor hace, que específicamente, claro, que Juan relata acerca de lo que el Señor estaba haciendo. Entonces había pasado un buen tiempo, un muy buen tiempo, mientras esperaban la tercera aparición. Ellos sabían que se iba a manifestar en Galilea, pero no sabían cómo. El capítulo 21 es el relato de todo un día, de todo un día. No hay más días aquí. Todos están aquí. Todos los relatos se concentran en un solo día, en un solo día. Pero Lucas dice que fueron 40 días. Entonces, muy probablemente, claro, aquí no se menciona la ascensión de Cristo, como sí se menciona en Marcos, en Lucas, pero lo que se menciona es de que termina ese rato. Probablemente después de esto se quedó con sus discípulos unos días más, mostrándoles las cosas que ellos iban a recibir en Pentecostés hasta que el Señor ascendió a los cielos. Y estas cosas que están aquí escritas son para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo
tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, es importante entender la sensación que estaba atravesando Pedro, como lo afirman los que estaban allí, Tomás, Dídimo, Natanael, estaban en Galilea, y quería terminar de precisar esto, que Tiberias recibe el nombre, el mar de Galilea recibe el nombre de Tiberias por el emperador romano Tiberio César, que en honor había fundado esa ciudad y se le llama Tiberias. Juan menciona Tiberias, pero en otras oportunidades ya se había mencionado con Galilea. Este es el mar de Galilea. Entonces, en honor a Tiberio César, es de que recibe el nombre de este mar. Y el Señor se manifiesta de esta manera. 2 puntos. Miren cómo lo relata aquí Juan, como si fuésemos niñitos para que entendamos con precisión y no quede ningún espacio para la divagación o para la especulación. Estaban juntos. ¿Quiénes? Simón, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros de sus discípulos. Si contamos, hay 7, exactamente. O sea, Juan relata 7 de sus discípulos. Es por eso que el título que aparece allí es correcto, que Jesús se aparece a 7 de los discípulos. Simón, ¿no? Pedro, ya sabemos, Simón Pedro, 1, Tomás, 2, llamado el Dídimo. Nos dice que han escuchado cuando hay un par de gemelos, se han conocido un par de gemelos, normalmente se les llama, ¿no? Él es el gemelo como tal. Aquí en la iglesia, anteriormente nos había visitado María Isabel y María Elena, un par de gemelitas que yo particularmente cuando las empecé a conocer, yo me confundía de sus caras, no las reconocía. Entonces yo las llamaba gemelitas, hola gemelita, ¿no? O hola geme, porque me era quizás complicado, ¿no? Tratar de reconocerlas. Y aquí Tomás se ha llamado porque tenía un gemelo, tenía un gemelo. La escritura no habla de ese gemelo, por lo tanto tampoco vale la pena especular al respecto, pero como se repite constantemente de que Tomás es llamado el Dídimo, si ustedes observan también en el versículo 24 es nuevamente mencionado ello, y en Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, 14, también se hace referencia a que Tomás es llamado Dídimo, o sea, se entiende de que tenía un gemelo. Natanael, el de Caná de Galilea, Natanael es conocido en otros evangelios como Bartolomé, Natanael, hijo de Ptolomé, el de Caná de Galilea, este Natanael aparece en Juan capítulo 1, versículo 41, los hijos de Zebedeo y los otros de sus discípulos. Los hijos de Zebedeo, ¿quiénes eran? Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Muy aparentemente o muy probablemente pudieron ser Andrés y Felipe, porque, bueno, Andrés era hermano de Pedro y Felipe estaba muy cerca de ellos, siempre. Por lo tanto, y esto también lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 44, y bueno, aquí hay un detalle importante, que ya habiendo explicado el contexto de dónde se encontraban, dónde estaban y el tiempo que había pasado entre la segunda y la tercera aparición. Claro, ellos no sabían que Jesucristo se iba a aparecer, bueno, o mejor dicho, en qué momento iba a aparecer, en qué lugar específico iba a aparecer. Así como el Señor se había manifestado en un lugar cerrado de un momento a otro, ellos esperaban de que el Señor vuelva a manifestarse quizás de una manera similar, porque hay un dato curioso y algo en común entre la primera y la segunda aparición, que Jesús aparece de la misma forma. En el versículo 19 al 23 y el versículo 24 al 29, estos 2 relatos de la primera y la segunda aparición de Jesucristo respectivamente, tienen el común denominador de que el Señor menciona pasa a vosotros cuando se aparece, de que estaban en un lugar cerrado cuando Jesús se aparece, de que estaban llenos de miedo cuando Jesús se aparece. Por lo tanto, era quizás algo de esperarse que en la tercera aparición Jesús pueda resucitar, o mejor dicho, con ya su cuerpo resucitado y glorificado, aparecerse nuevamente al mismo estilo. Nosotros que somos, ¿no?, sensibles a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, muy probablemente esperamos que algo suceda como ya nos había ido en una vez anterior. Por ejemplo, cuando yo suelo ir a la playa, que dicho sea de paso, no voy hace como 3 años y extraño, no se imaginan cuánto. Cuando voy a la playa, trato de recordar cómo fue la vez pasada, la vez anterior. Si voy a una playa específicamente, trato de recordar la vez anterior en la que fui
y digo, así será muy probablemente esta vez. Pero bueno, el mar es cambiante, uno se sorprende como el mar lo recibe, el clima a veces hace un sol terrible en el verano, a veces se nubla y a veces hasta llueve en verano. Una vez tuvimos la oportunidad de visitar Cerro Azul, la playa de Cerro Azul, en una etapa en el verano donde suele llover, y llovió, me acuerdo, ese día, justo domingo del bautizo de Eliú, llovió bastante. Pues, así como cambian las cosas, ellos quizás no tenían, los discípulos, la mente del cambio, de cómo iba a ser este encuentro del Señor. Ellos se imaginaban de que iba a aparecer del mismo modo, en el mismo estilo, pero perdón, así como nosotros en la cuarentena, cómo nos hemos aburrido cuando quizás hayamos estado tanto tiempo en casa encerrados y decíamos, ¿cuándo me tocará salir? ¿Cuándo me tocará respirar aire puro? ¿Cuándo me tocará estar nuevamente sin el temor de contagiarme? Aquí los discípulos tenían un temor y era el temor de ser capturados por las autoridades romanas. Ellos tenían ese temor, tenían ese miedo. ¿Por qué? Porque tenían amenaza. Todo el mundo estaba buscando a los discípulos. Ellos tenían cierto temor. No podían salir tranquilamente porque todos los reconocían. Y ya sabíamos cómo reaccionaban las personas cuando veían a alguien que conocía a Jesús. Los identificaban y lo confrontaban, así como confrontaron a Pedro. Pedro ya no quería volver a pasar nuevamente por ese episodio de negar al Señor. Entonces decía, mejor me quedo acá. Es por eso que estaban encerrados en la aparición uno y en la aparición 2 del Señor Jesús. Y en esta tercera aparición vemos de que antes de que el Señor se manifieste, los discípulos tenemos que nuevamente entender la intención por la que Juan relata lo que relata. Pudo haber dicho, y Jesús se apareció junto al mar, de frente. Pudo haber omitido el versículo 3. Pudo haber ido directo al versículo 4b, que Jesús apareció, que ellos no lo reconocieron. Pero aquí Juan dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y hay que notar también que Jesús, ¿se acuerdan que estuvimos analizando durante las vigilias del año pasado? Que Jesús tenía una intención por la cual mencionaba o llamaba a Pedro Simón o Pedro, cuando quería mostrar la insuficiencia de Pedro le decía Simón, y cuando quería resaltar su fidelidad lo llamaba Pedro. Aquí Juan usa un relato y le dice Simón Pedro. Pudo haber dicho también Pedro, o pudo haber dicho exactamente Simón, pero menciona Simón Pedro por lo que estaba por ocurrir, porque por más de que Pedro era un hombre valiente, también había demostrado ser bastante inestable, bastante llevado como las corrientes, como los vientos que conducen la marea del mar. Más adelante vamos a encontrar que Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En el versículo 15. Aquí Juan el relata y dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. No es de que él dijo, bueno, tengo hambre, creo que es importante que también tengamos un poco de actividad física, así que vamos a pescar. Si ustedes ven la respuesta de los discípulos, le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, encontraron una barca y aquella noche no pescaron nada. Voy a pescar. Yo quisiera que me acompañen al capítulo 16, de unas ojeadas al capítulo que está unas páginas atrás, 19, versículo 32. Dice, he aquí la hora viene y ya ha venido ya, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pedro aquí estaba volviendo a su antiguo oficio. Pedro se cansó de esperar la aparición del Señor. Pedro dijo, voy a pescar. Y este es el cumplimiento de lo que el Señor estaba diciendo en Juan 16:32. Me dejaréis solo. Por lo tanto, lo que quiere hacer aquí el apóstol Juan es tratar de responder la pregunta ahora que ya estamos prácticamente a la deriva. El Señor no se aparece hace varios días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a cuidar a partir de ahora?
¿Quién va a ser aquel que nos va a instruir, a guiar durante este recorrido tan complicado que nos queda? Voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pedro tenía el oficio de ser pescador. Los discípulos sabían que él era un excelente pescador. Por lo tanto, aparentemente, no había ninguna duda de que pescarían. Quizás quisieron distraerse los demás discípulos, pero dejaron al Señor solo. Se olvidaron del compromiso que habían hecho de ir por todo el mundo, de dar la vida por Jesucristo. Se olvidaron de cualquier compromiso que habían hecho y dijeron, vamos a pescar. Entonces, los discípulos lo acompañan a Pedro. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, nada. ¿Saben qué nos está mostrando también aquí el apóstol Juan en la naturaleza del Cristo glorificado? Que sin Cristo somos nada. Que sin Cristo lo único que podremos obtener es una vida llena de fracasos. Y no me refiero a esos éxitos pasajeros en los que uno celebra, oh, me gradué de la universidad, oh, saqué mi maestría, oh, por fin me doctoré, oh, por fin pude obtener mi casa propia, mi depa propio, mi auto soñado, por fin pude hacer esto o aquello. Estos éxitos pasajeros no deberían quizás considerarse, por más de que puedan ser un motivo de alegría momentánea, mucha gente lo ve como el sueño de sus vidas, pero lo que no saben es de que si solamente concentran su vida en lo material, van a terminar fracasando por lo que desconocieron y lo que ignoraron toda su vida, que es vivir para la gloria de Dios. Ese es el real propósito de la vida, vivir para disfrutar la gloria del Señor, vivir para conocer su palabra, vivir para amar a Cristo. No hay mayor propósito que este, no hay mayor deleite que este. Y aquella noche no pescaron nada. ¿Cómo no iban a pescar nada? Si Pedro era un excelente pescador, era de noche. ¿Por qué entendemos esto? Porque cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, dice el versículo 4. Quiere decir que estuvieron toda la noche pescando. ¿Cuándo comenzaba la noche? Aproximadamente a las 6 de la tarde, 6, 7 de la noche y en adelante. Y bueno, quizás uno pudo haber dicho, bueno, ya son las 7, no pesqué nada, ya serán a las 10 de la noche, ahí pescaremos, descansemos un rato, conversemos. Arrojan las redes a las 10 de la noche, no pescan nada. Ustedes que quizás tengan algún conocimiento de pesca, amados hermanos, y aquellos que lo tengan me van a entender, de que los pescadores, los marineros, saben de que la marea sube aproximadamente a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y que el mejor horario para poder pescar es conducir la barca, conducir el bote a esa hora, 2, 3 de la mañana. Las pocas veces que yo he tenido la oportunidad de acampar en las playas, veo cómo los pescadores salen a las 3 de la mañana a hacer su actividad, a hacer su oficio. Ellos duermen de 8 a 1 de la madrugada, de 8 a 2 de la mañana, y a esa hora salen a pescar. ¿Por qué? Porque a esa hora es donde hay una mayor cantidad de peces. Claro que también puedes ir con tu bote al lago, echar tu caña de pescar y tratar de conseguir algún pescado al mediodía, a las 2 de la tarde, porque siempre hay peces en el mar, pero donde hay una mayor cantidad de peces es en la madrugada. Entonces era casi un hecho de que Pedro estaba volviendo a su oficio, iba a juntar pescado, iba a hacer negocio con ellos, iba a venderlos. Se encontraba en una ciudad que se dedicaba a esta actividad comercial en Galilea. Por lo tanto, tenemos que saber de que hay algo que pasó aquí. Jesús les quiere mostrar algo. Juan nos quiere llevar hacia lo que Jesús les mostró en aquella oportunidad, en esa tercera aparición. Hay una película que por recomendación de mi mamá la vi, que se llama La Tormenta Perfecta, que es interpretada, protagonizada por George Clooney y Mark Wahlberg. Una película con su trama
pero bastante interesante en las escenas que pude apreciar. Muy pocas veces yo he visto películas en el mar, porque les confieso que me da cierto pavor todos los acontecimientos que a veces pasan en las películas con relacionados al mar, no me gustan. Pero dentro de estas películas, mejor no les digo el final, pero dentro de esta película, específicamente, para que después no me digan spoilerman, dentro de estas películas, eh, mm, pude ver que este actor tenía el oficio de pescar y se ganaba el dinero apoyando una industria que en ese momento era con grandes barcos, que a veces eran barcos tan grandes que no sabías si iban a pescar o querían dejar desabastecido de peces el mar, porque son grandes barcos que se llevan una gran cantidad de peces, pero salían a la madrugada, 2 3 de la mañana, y a esa hora tenían una gran actividad, enorme cantidad de cajones, tienen un nombre, de jabas de pescado, toneladas, y bueno, recibían su pago. Pude ver ello, que la gran actividad surge es en la noche. Voy a mencionar este ejemplo más adelante nuevamente. Dentro de esta escena, es inevitable pensar de que en una noche no puede haber pesca. Claro de que esta película tiene una pesca industrializada, es una pesca artesanal, pero lo que debe resaltar es de que Pedro era un pescador experto, experto, y para que no pesque nada, era un completo fracaso, un completo fracaso. Y esto es importante entenderlo porque esta es la naturaleza de nuestro corazón. Siempre buscar independencia de Dios. Siempre buscar al Señor cuando tenemos algún problema o cuando las cosas no salen como a nosotros nos gusta. Tenemos todos los planes hechos, todos los planes listos y queremos que las cosas salgan según nuestro plan, pero nos olvidamos de que somos hijos de Dios y que en todo lo que hacemos siempre tenemos que considerar que el Señor gobierna nuestras vidas y que no podemos alejarnos de su gobierno si es que realmente somos sus hijos. ¿Prefieres tener éxito durante algunos segundos de tu vida y desperdiciar la eternidad? ¿O prefieres vivir sin perseguir los éxitos de esta vida momentáneos y vivir para la gloria eterna de Cristo? Y vivir para la gloria eterna de Cristo va a traer golpes en esta vida, fracasos para el mundo. Y cuando veas que todos los demás tienen éxito en las cosas corrientes y pasajeras de esta era, nosotros podemos ser golpeados y preguntarnos, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo para el Señor? ¿Realmente es importante dedicar toda mi vida a Cristo? Mi juventud, sí, pero mi juventud también puede ser aprovechada viajando por todo el mundo y ya cuando tenga unos 35, 40 en la bajada, ya empezar a prepararme para poder evangelizar. Bueno, ese era mi pensamiento. Esa era mi perspectiva antes de poder ser humillado por el Evangelio. Y gloria a Cristo, como lo dice el Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado para que entienda tus estatutos. Aquella noche no pescaron nada. Hay un paralelismo que hay que mencionar aquí con Lucas capítulo 5, versículo 5, que es considerado la pesca milagrosa, en la que de la misma forma Jesús estaba enseñando y le dice a Pedro que eche la red a la derecha. Y Pedro le dice, Señor, no hemos pescado nada durante toda la noche, pero porque tú lo dices, lo haré. Y en ese momento tuvo que pedir ayuda porque la barca se hundía por la cantidad de peces. Ese es un paralelismo, ¿sí? No es el mismo suceso, es un relato distinto, pero hay un paralelismo aquí que hay que mencionar. Porque cuando ya iba amaneciendo, dice el versículo 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces aquí Jesucristo hace su aparición y no lo reconocen. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿cuál fue la última imagen que los discípulos tuvieron de Jesús? Al Jesús resucitado, allí en el segundo encuentro con Tomás.
pero no podían salir de su asombro por todo lo que habían visto en la cruz del Calvario. Jesús tenía un rostro, quizás en ese momento tan hermoso, que fue irreconocible para ellos, y sobre todo por la distancia. Se menciona que en el versículo 8 estaban casi a 200 codos. Esto quiere decir aproximadamente 90 metros. Entonces, de la orilla hasta donde se encontraba la barca, habían 90 metros. Era muy difícil reconocer al Señor a esa distancia. Con el eco, la voz también pudo haber variado. Con el eco del mar, la voz pudo haber variado. Y, por supuesto, en esa época no había, en las playas de aquel momento, Jesús no decía, uy, ya salió el sol, tengo que echar mi bloqueador Natura 100, voy a echarme mi bloqueador Unique, voy a echarme aquí mi protector solar. En esa época no había bloqueadores. Lo que se usaban normalmente eran velos o las túnicas mismas que tenían muy parecida a una capucha que te tapabas la cabeza para no quemarte con el sol. Y también por las tormentas de arena que habían constantemente, que podían ingresar a la vista de la persona. Por lo tanto, la persona era común de que se tape la cara o se tape la cabeza, ¿no? Para no quemarse, para protegerse la vista. Y iba amaneciendo, Jesús se presenta en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos no sabían, no lo reconocen. Y aquí aparece la intervención, aquí aparece nuestro Señor hablando nuevamente y aquí vengo a presentarles, hermanos, cómo se estructura nuestro mensaje. Ya hemos dicho de que Jesucristo aquí está mostrando o por mostrar su naturaleza, la naturaleza del Cristo, la naturaleza del Cristo glorificado. La intención del apóstol Juan es mostrar la suficiencia de Cristo y la insuficiencia de los apóstoles, respondiendo a la pregunta, ¿quién los cuidaría a partir de ese momento? Y es a partir de este versículo 5 que se despliega la naturaleza del amor de Cristo. La naturaleza del Cristo glorificado es la naturaleza del amor. Miren lo que había hecho en el versículo 19. Miren lo que había hecho en el versículo 26, en la primera y segunda aparición respectivamente. Les dijo, paz a vosotros. En este mundo encontraréis aflicción. Juan 16:33. Pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Jesús tiene la oportunidad nuevamente de derramar su amor para con ellos y demostrar, no porque a Jesús le plazca, sino porque es la naturaleza misma de nuestro Señor. Dios es amor, escribió Juan en su primera carta en el capítulo 4, versículo 16. Es por eso que debemos amarnos los unos con otros. Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos controla, nos conduce, nos motiva, nos impulsa, nos confronta, pero también nos capacita. Todo lo que vamos a observar y todo lo que vieron los discípulos aquí fueron las manifestaciones del amor de Cristo Jesús. Cristo, ¿por qué consoló a sus discípulos? Cristo consuela a sus discípulos porque ama a sus discípulos y los amó de una forma tan grande que está haciendo aquí mostrando la naturaleza de su amor. Esta es la naturaleza del Cristo glorificado. Y la naturaleza del amor de Cristo puede observarse en la naturaleza del amor que todo lo sabe y todo lo puede. En segundo lugar, la naturaleza del amor que guía, alimenta y protege. Y la naturaleza del amor que vive eternamente para servir. Esta es la naturaleza de Cristo. El amor que todo lo sabe y que todo lo puede. Recuerden que nuestro Jesús es omnisciente, omnipresente. Esto lo vemos en el versículo 6, que Jesús le dice, echen la red a la derecha, y hallaron peces. Jesús sabía todas las cosas. Jesús podía hacer todas las cosas. En segundo lugar, es el amor que guía, alimenta y protege. Y en tercer lugar, es el amor que vive eternamente para servir. Esa es la naturaleza de nuestro Cristo glorificado. Así que vamos con el primer análisis de esta mañana.
El mensaje está por comenzar, hermanos, así que no vean su reloj. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Observen la pregunta. ¿Tenéis algo de comer? Hay dos cosas que tenemos que ver, por supuesto. Hijitos, el hijitos hace un llamado de amor, por supuesto. Un amor de Jesús para con sus discípulos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Cómo hablamos nosotros a nuestros hijos cuando están pequeños? Digo, digo nuestros, porque en algún momento también me tocará a mí tener hijos, pero también he tenido hermanos, tengo hermanos, a quienes cuando eran bebés siempre les he hablado en diminutivo, porque son hermanos menores, porque hay un cariño especial, hay un amor genuino, pero aquí el Señor le está diciendo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Aquí está la muestra de la insuficiencia de los discípulos y que solo Cristo podía proveerles lo que ellos necesitaban. Solamente Cristo puede proveernos lo que necesitamos. Y si es que no tenemos algo que queremos, es porque seguramente no lo necesitamos. Si tú estás orando por algo específicamente y tú no ves ninguna respuesta por parte de Dios, probablemente todavía no lo necesitas o no lo necesites nunca. Les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no, hemos pescado toda la noche, no tenemos nada. Y por supuesto, ellos no dieron otra explicación porque ellos no habían reconocido al Señor. Y en ese momento vemos, por supuesto, en este amor que todo lo sabe y que todo lo puede, Jesús les dice: hijitos, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis, y hallaréis. Echad la red a la derecha. Y en ese amor que Jesús les tiene, deben estar con hambre los discípulos. No han pescado nada, porque debieron esperarme y se fueron a pescar. Debieron esperarme expectantes de lo que yo iba a cumplir, pero decidieron irse a pescar. Y miren que Jesús, en lugar de decirles: ¿por qué no me esperaron? Así como confrontó a sus discípulos en la vigilia antes de poder Jesús ser crucificado, mientras estaba en el huerto de Getsemaní, les dijo: ¿no han podido ni siquiera velar conmigo una hora? Porque los había encontrado durmiendo. Jesús los confronta: velen para que no caigan en tentación. Aquí el Señor nos les dice: hola, ahí están, ¿no? Provecho con los peces que han pescado, ¿ah? Jesús no les dice eso. Jesús les dice: hijitos, ¿tenés algo de comer? Y en ese instante, como Jesús ya sabía que ellos no tenían, Jesús lo sabe todo, Jesús les dice: en ese amor, echen la red a la derecha y van a hallar peces, van a pescar, echen la red a la derecha. En ese amor, el Señor siempre extiende sus mandamientos, extiende sus órdenes, extiende sus instrucciones, extiende sus decretos para nosotros. Y para que podamos comprender el amor del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Para poder vivir el amor del Señor, estar conscientes del amor del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer, amados hermanos. Es lo que nos queda a nosotros como creyentes, como cristianos, como discípulos suyos. Obedecer. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Este es el amor omnisciente, omnipotente de nuestro Señor Jesucristo. El amor que todo lo sabe y que todo lo puede. El Señor sabía que echando la red a la derecha, ellos iban a pescar. Y el Señor que todo lo puede, porque el Señor en ese momento no solamente es que sabía que los peces iban a estar concentrados en la parte derecha de la barca, sino porque el Señor en su múltiple poder concentra todos los peces en ese lugar para que ellos puedan tener que pescar. Ese es el amor de nuestro Señor, el amor que todo lo sabe, que todo lo puede. Pero sobre todo, el amor que todo lo sabe porque Él sabía de la insuficiencia de sus discípulos e hizo una obra asombrosa: llevarlos a confiar en Él. Nuestros corazones tan pervertidos por el pecado, tan desviados, tan depravados, nuestros corazones tan rebeldes en contra de Dios,
¿Cómo pueden reaccionar amorosamente al Señor con un amor fiel y un amor firme? Solamente Dios lo puede hacer, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él les dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces, dice aquí, entonces la echaron. ¿Se dan cuenta? Ellos no dijeron, bueno, es una persona extraña que nos está hablando, pero aquí vemos la autoridad de Cristo. Cristo habló con autoridad, echen la red a la derecha y van a hallar. Aquí ellos no replicaron, no dijeron, ¿quién nos está hablando? ¿Un extraño para decirnos de que echemos la red? Es la autoridad de Cristo, la misma voz que le dijo, Lázaro, sal fuera. Es la misma voz que le está diciendo, echen la red a la derecha. Es un imperativo, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La echaron y ya no la podían sacar. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de peces. El gran Dios omnipotente y omnisciente había concentrado a todos los peces para que Pedro, Juan, Jacobo, Natanael, Tomás se den cuenta que Él es el Todopoderoso. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es el discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Y esto ya lo hemos explicado en Juan capítulo 13, 25, y Juan también lo va a explicar en el versículo 20 más adelante. El discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque él se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Amados hermanos, reconocieron a nuestro Señor. Se dieron cuenta que era el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, y fueron directo al Señor. Permítanme mencionarles, amados hermanos, 5 implicancias de lo que hemos leído en esta primera parte. El amor que todo lo sabe y que todo lo puede. 5 implicancias. En primer lugar, el texto nos muestra que siempre nuestras fuerzas son insuficientes. Amado hermano, tú no puedes amar a Cristo en tus fuerzas. Amado hermano, tú no puedes vivir en santificación solo en tus propias fuerzas. Amado hermano, tú no puedes vivir para conocer la Escritura solo en tus propias fuerzas. Tienes que reconocer que tus fuerzas son insuficientes. Por tanto tiempo viví creyendo de que eran mis obras las que me iban a impulsar a un mayor crecimiento en fe, a un conocimiento en gracia del Señor. Pero me di cuenta de que era contradictorio buscar la gracia de Dios en mis fuerzas. Tuve que reconocer muchas veces a las malas, después de todo lo que había sucedido, para que me dé cuenta de que no se trata de mi esfuerzo, no se trata de mí, se trata del Señor. Se trata del obrar de Cristo en mí. No es por mis fuerzas. No valgo por mi posición, dice el himno, ni porque fuerte sea yo. Yo descanso en su amor. Mi fuerza viene de la cruz, porque cuando Cristo murió, yo también morí, y cuando Él resucitó, Él también me resucitó a mí. Nuestras fuerzas son insuficientes. ¿Qué necesitamos para poder vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su ordenanza? Aquí entra la segunda implicancia: descansar en su soberanía. Esto es lo que nos lleva a buscar nuestra suficiencia en Cristo, descansando en su soberanía. Y cuando descansamos en su soberanía, vivimos para obedecerle. Vivimos para obedecerle.
¿Tenéis algo de comer? No. Echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Si hiciste algo con todo tu compromiso, planificaste algo con gran antelación, te esforzaste, cumpliste al más mínimo detalle, lo pusiste en oración, ayunaste, hiciste vigilia, hiciste de todo, ¿no? A veces hacemos vigilia como o ayuno como si es que algo pudiera hacer ello. Vamos a hacer ayuno por la sanidad de tal hermano. Pero hermano, ¿y si la voluntad de Dios es que sufra? Vamos a hacer sanidad. Al hermano Juan Diego le dio coronavirus, está internado, está en una cama UCI. Vamos a hacer una cadena de oración para que Dios lo sane. Hermano, si es que en algún momento me llega una enfermedad terminal, a mí, por favor, no oren por mi sanidad. Oren para que el Señor sea glorificado en medio de esa enfermedad. Yo no estoy exento de enfermarme. No se equivoquen. No piensen de que porque predico estoy libre de enfermedad. No, pero es que el Señor llevó nuestras enfermedades en el madero. Claro, en el cielo no habrá enfermedad. Él se llevó todo nuestro dolor. Y es por eso que en el cielo no habrá más llanto. No habrá más muerte. Pero en esta tierra nos vamos a enfermar. Es la consecuencia natural del pecado. El hecho de que haya estado con tantos, y encima ahora que estoy teniendo contacto con ancianos que me tosen en la cara a veces, guiándolos, guiándolos en el proceso de vacunación, es muy probable que pueda contagiarme. Ayer hablaba con una hermana y me decía, ¿y tú estás vacunado? No, le decía, debieron vacunarte porque estás en primera línea. Claro, pero ya conocemos a nuestro estado, no vamos a perder el tiempo hablando de nuestro estado. Debieron vacunarnos a nosotros que trabajamos en primera línea, claro, a los enfermeros los han vacunado, a algunos policías también, pero a los, como si fuéramos conejillos de India, ¿no? Nos agarran a los jóvenes y nos mandan a poder, a la parte más dura de la pandemia. Pero ahí estamos, o sea, cumpliendo el deber. Y yo consciente de que estoy sirviendo al Señor y le pido al Señor que me guarde, que me proteja, pero no estoy libre, no estoy exento. Puedo amanecer con una neumonía. Yo tengo problemas asmáticos. El hecho de que no haya tenido ninguna crisis de los 13 años no significa de que en algún momento pueda reaparecer. Ay, no, pero hizo un milagro en tu vida y te sanó. El Señor me ha sanado, pero puede volver a tratar el Señor conmigo. ¿Quién soy yo para manipular la voluntad de Dios? Yo debo descansar en su soberanía. Si, hermanos, si pasa algo con mi vida, oren para que el Señor sea glorificado en ese proceso. A mí me va a doler en el corazón que ustedes estén haciendo ayuno, vigilia, oración por mi sanidad. Cuando la hermana Elizabeth estuvo enferma, el año pasado, más o menos en esta época, no oramos para que Dios la sane y le exigimos a Dios que Dios la sane. No, le pedimos al Señor que Dios sea glorificado en ese proceso. Así que yo me voy a doler, yo me voy a molestar mucho. Y permítanme ser claros en esto, que ustedes oren por mí, por mi sanidad, si es que a mí me llega a dar algún cáncer, algo me suele pasar, me llega a pasar. Mi vida está en las manos del Dios soberano. No escapo del control del Señor. ¿Por qué? Porque yo en integridad, porque yo amando su palabra, porque yo he tenido comunión con Él. Si algo me llegase a pasar, sé que está en la voluntad del Señor. Sé que está en sus manos. Si algo me pasa. Así que, amados hermanos, no vivamos mostrando nosotros nuestros imperativos a Dios. Señor, haz esto. Señor, te pido que me concedas esto. Cuando oremos por lo que deseamos, como lo dice la Biblia, tenemos que presentar rogativas. Tenemos que rogarle al Señor que haga algo que estamos deseando. Señor, estoy por emprender este proyecto. Te ruego que seas tú mi luz y mi guía, mi dirección. Te ruego que me permitas glorificarte en ello. Te ruego que me des la confirmación de lo que estoy pensando. Esa es la forma en la que debemos orar. No por un cliché, sino por un verdadero sentimiento. Te ruego, Señor. Te ruego, Señor. Aquí los discípulos ya no tenían fuerzas. Vamos a echar la red. Esto nos lleva a la tercera implicancia. Confía en su autoridad. Esta es la voz del Señor. Hoy lo que estamos escuchando es la voz del Señor. Es el Espíritu Santo hablando a nuestros oídos, a nuestros corazones. Confía en su autoridad. Nunca nuestros planes van a ser mejores que los de Dios. Nunca. Yo hay algo que yo les confieso, ¿no? Les confieso mucho que sí me da cierto temor, pero trato de luchar con ello, ¿no?
es imaginarme este grupo de pastores o misioneros que durante su servicio perdieron a sus esposas. Yo no sé cómo vaya a ser como esposo, pero voy a tratar de reflejar el amor de Cristo a mi esposa siempre, cada día, amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y yo me pongo a pensar en lo más trágico. ¿Qué pasa si llego a perder en algún momento a mi esposa? Creo que ese sería lo más trágico que me podría yo llegar a imaginar. Algo que yo le tendría pavor. Pero si estuvo dentro del plan de Dios, ¿quién soy yo para ir en contra de su voluntad? Debo confiar en su autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque si el Señor me llama a servir en otro lugar, en un lugar difícil, en un lugar complicado, y algo llega a pasar, como le pasó, por ejemplo, a Jim Elliot, claro que en este caso él fue el que falleció, el dolor que produjo en Elizabeth, su esposa, fue muy grande. Pero ahí está donde uno refleja la confianza, si uno confía en sus propios movimientos o confía en el mover del Señor, en la soberanía del Señor, en la autoridad del Señor. Nuestra vida tiene que estar en las manos del Dios que gobierna con autoridad. Hermano, nuestras fuerzas son insuficientes. Descansemos en la soberanía del Señor. Esa es la almohada que a mí me permite descansar tranquilo todas las noches. Ahora que a veces está eh, cada vez más la violencia, buscando nuevas herramientas, nuevas estrategias de poder eh, hacer algo. Yo normalmente dejo, por ejemplo, ¿no? Mi bicicleta en la parte de afuera, una bicicleta que uso bastante y que ahora sobre todo la usa bastante Liu para hacer algunas compras. Y es bastante complicado estarla subiendo y bajando, uno porque es bien pesada y otra porque no queremos mancharla, las paredes. A ver, como el espacio de la escalera es un poco angosto, a veces el doblar con la escalera al subirla, del primer al segundo piso, golpeamos la pared. Entonces no queremos hacer eso con mis hermanos, por lo tanto la hemos dejado allí. Y a veces digo, ¿no? ¿Qué pasa si que de repente alguien quiere venir y sacársela como ya ha pasado una vez? Digo, bueno, aquí también en el segundo piso no hay mucho espacio para tener tantas bicicletas, entonces, bueno, será un espacio tenerlo allí. Y si algo pasa, porque yo tengo un sueño súper pesado, les confieso de que ayer estaba tan cansado que tenía miedo hoy día de no levantarme, porque pongo como 1000 alarmas y cuando estoy bien cansado no las siento ninguna, tanto que me soñé hoy día que estaba pidiéndoles perdón por haberme quedado dormido. Estaba en mis sueños soñándome eso. Creyendo, por supuesto, de que pueden robar. A veces uno puede quizás tener la incertidumbre de descansar tranquilo, pero duermo tranquilo y digo, Señor, mi hogar está en tus manos. Si algo pasa y yo no me doy cuenta, eh, no es culpa mía, no tengo que buscar culpables, está en tus manos. Mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia. Confía en ello, hermano. Confía en la autoridad de Dios. Pero no solamente con el cuidado de Dios, sino también en la instrucción que Él nos da. Responde siempre con obediencia al Señor y vas a darte cuenta de cuán fuerte eres en Cristo, no por tu propia suficiencia, sino por la suficiencia de Él. Nosotros somos insuficientes, insuficientes. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la insuficiencia renal que uno puede llegar a sufrir. Cuando los riñones dejan de funcionar, ¿han escuchado esta enfermedad de la insuficiencia renal? Es una enfermedad muy penosa, pero que puede llegar a pasarle a cualquiera que no cuida bien sus riñones. Los riñones dejan de cumplir su función valiosa en el sistema humano. Se le llama insuficiencia porque ya dejó de cumplir su función. Cuando nosotros queremos buscar obedecer y agradar a Dios en nuestras fuerzas, no vamos a poder porque somos insuficientes. Estamos allí. Los riñones pueden seguir allí, pero no van a cumplir su función. Nosotros vamos a estar aquí, pero no vamos a cumplir nuestra función de poder glorificar al Señor, porque para glorificar al Señor tenemos que comprender de que el Señor es quien hace la obra, es el Señor quien edifica su iglesia, es el Señor quien da el crecimiento. Nosotros que debemos hacer es obedecerle. El Señor a nosotros no nos ha dado ninguna promesa de resultados como iglesia. El Señor es quien se encarga de edificarla, es el Señor quien da el crecimiento. Prediquemos nosotros con poder, con convicción y vivamos el Evangelio con convicción. Vivamos radicalmente para Cristo. En cuarto lugar,
Nuestra cuarta implicación es: vivamos siempre con reverencia. Miren cómo responde Pedro. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó esto y supo que era el Señor, se ciñó la ropa. La pregunta es: ¿por qué se ciñó la ropa? Porque se había despojado de ella. Preguntémonos nuevamente. Nuestras Biblias tienen que estar ahí llenas de preguntas. ¿Por qué Pedro se despojó de ella? Y sin temor a ninguna especulación, es parte del oficio de pescador. ¿Qué va a hacer Pedro con su túnica pescando? La túnica le iba a impedir alzar sus brazos, le iba a impedir cargar si es que llegaban a pescar. Entonces, se había despojado de la ropa, Pedro. Aparentemente se había quedado solamente en interiores, en calzoncillos, eh, o esa especie, ¿no? De interiores que usaban en aquella época, ¿no? No habían boxers marca Boston, Calvin Klein en esa época. Habían eh, solamente una prenda que tapaba esa zona. Pero la túnica él se la había quitado. Y cuando va el Señor, él se ciñó la ropa, se ajustó la túnica y se echó al mar. ¿Por qué dice se ciñó? Porque en medio de saber de que era el Señor mismo, lo que está haciendo aquí Pedro es mostrar reverencia ante el Señor. Él sabe que el Señor nos conoce. Él sabe que el Señor, hermanos, ofrece su amistad a cada uno de los que viven para Él. Ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Él es nuestro pastor, Él es nuestro cuidador, nuestro amigo que puede tener la confianza de poder vernos tal como somos, pero puede, pero nosotros debemos siempre tener reverencia con el Señor. No, si Dios es mi pata, Dios es mi causa, he escuchado que dicen algunos. Yo a Jesucito le cuento todo. Le cuento cómo está mi día, le cuento mis problemas, le cuento a la chica que me gusta, la que me choteó, todo le cuento a mi Jesús. Como si Jesús fuese un amigo de barrio. Oh, es que esa es la confianza que yo tengo en Jesús. Le hablo, sí, todas las noches. Y algunos que se jactan de ello. No debemos olvidarnos nunca que Jesús es, por sobre todo, Señor. Señor. Y siempre debemos presentarnos a Él con toda la reverencia. ¿Puedes orar echado en tu cama? Por supuesto que sí puedes. ¿Puedes orar de pie en el Metropolitano? Por supuesto que puedes, pero no es una señal de reverencia hacerlo constantemente. El Señor nos enseñó a poder vivir reverenciándole. ¿Cómo? Cerrada nuestra puerta en nuestro aposento, orando a nuestro Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, dándonos el bosquejo de la oración para que vamos en una comunión con Él. Yo a veces no oro en mi casa, pero siempre oro yendo al trabajo, ¿no? Ahí con mi carro, manejando, o allí en la combi, en la Custer, después que has insultado al cobrador, después que te has peleado con aquella persona que te pisó y te ensució los pies, los zapatos lustrados, vas a orar con tranquilidad. Hermanos, necesitamos reverencia en todo momento, reverencia. Aquí Pedro se ciñó la ropa. Esta era una pesca artesanal, no era industrial como la película que les había mencionado, La Tormenta Perfecta. Que bueno, todos estaban con sus ropas gruesas, no había ningún problema porque eran con grandes barcos que tan solamente uno tenía que levantar la red y arrojar los peces adentro y no había problema porque era la máquina que hacía todo ello, pero en esta época era una ropa artesanal, él tenía que hacer todo con su esfuerzo, entonces se ciñó la ropa, siempre con reverencia. Y en quinto lugar, hermanos, nuestra siguiente implicancia es de que Cristo es digno de todas nuestras expresiones. Cristo es digno de todas nuestras expresiones. Cuando el Señor llega a nuestras vidas y nos llega la conciencia de que Él es nuestro pastor, de que Él es nuestro Dios amoroso, de que Él nos amó primero, de que Él nos cuida, nos protege, nos guarda. Hermanos amados,
lo que debemos hacer es abrir nuestro corazón a Él. Él es digno de ser glorificado. Miren cómo le glorifica Juan. Juan tenía una característica que es, o mejor dicho, que era perceptivo, muy perceptivo. Y tenemos a Pedro, que anteriormente le había jugado una mala pasada, pero ahora funciona a su favor, su impulsividad. Juan perceptivo, Pedro impulsivo. Juan se da cuenta. Juan recuerda lo que había pasado en Lucas 5:5. Echa la red a la derecha y hallaréis peces. ¿Es el Señor acaso? Y cuando vieron de que había peces, Juan no dudó y dijo, es el Señor, es el Señor, es Cristo. Pero Juan, por su temperamento, no va y procede inmediatamente, no se arroja al mar y va nadando, como Michael Phelps a encontrarse con Jesús. Lo que hace es decirle a Pedro, Pedro es el Señor. Y Pedro, cuando oyó que era el Señor, sin pensarlo, se ajustó la ropa por la reverencia que tenía que tener y se arrojó al mar. Se echó al mar. Y como siempre, todos los discípulos que siempre seguían a Pedro, los otros discípulos también, viendo que era el Señor, estuvieron tratando de apurarse en recoger todos los peces y fueron con la barca de inmediato a encontrarse con el Señor. Claro, no iban a dejar todos la barca y dejar la barca con los peces ahí. Tenían que ir con la barca, por supuesto, y recordar que no todos tenían el mismo temperamento que Pedro. No todos van a reaccionar siempre como tú, hermano, por más de que tú lo quieras. Sí, hermanos, que yo siempre pregunto en las cosas de la iglesia, yo siempre quiero conocer más, pero otros hermanos paran ahí fríos, nunca prenden su cámara. Hermano, tranquilo, todo es con paciencia, todo es siempre de acuerdo al temperamento, todos tenemos diferente temperamento. El Señor siempre obra de acuerdo al temperamento de cada uno, pero también tenemos que saber que el Señor va transformando ese temperamento y canalizándolo para su gloria. Eso se llama la redención de nuestro temperamento. Podemos ser seres muy emocionales, pero el Señor se encarga de redimir todo ello para su gloria, hacer todo para su santo nombre. Cristo es digno de todas nuestras expresiones, amados hermanos. La percepción de Juan fue digna y la impulsividad de Pedro fue digna de la misma forma. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos. Mis amados hermanos, esta es la naturaleza del Cristo glorificado y hemos visto su amor. El amor que todo lo sabe y el amor que todo lo puede. Y en ese amor debemos estar conscientes de que nuestra fuerza viene de Cristo, nuestra suficiencia viene de Cristo, amado hermano. Hoy terriblemente se viene predicando un mensaje falso en la iglesia, un mensaje que yo lo he escuchado tan cercanamente, un mensaje en el que te dicen, despierta el campeón que hay en ti, conoce al campeón que hay en ti, desarrolla tu mejor versión de ti mismo. Hermanos, es una naturaleza mundana que se quiere presentar hacia la iglesia, completamente pervertir la imagen de Cristo y su palabra. El evangelio no se trata de que descubras el campeón que hay en ti. El evangelio se trata que descubras el terrible pecador e insuficiente humano que hay en ti. De eso se trata el evangelio. No se trata de que despiertes tu mejor versión de ti mismo. Se trata de que conozcas la peor versión de ti mismo para que conozcas al único Dios que puede salvarte de ti mismo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Su naturaleza en ese cuerpo glorificado que nos está aguardando allá en su presencia de la misma forma. Viviremos, mis amados, para conocer su amor cada día más. Preparémonos para conocer su amor pastoral, ese amor que guía, que alimenta y que protege. Ese amor pastoral de Cristo, estaremos meditándolo la semana próxima. Agradezcámosle al Señor que hoy nos está mostrando cuán insuficientes somos, pero cuán poderosa es su mano
que cuando nos humillamos ante Él, el Señor puede obrar con libertad en nuestras vidas. Vivamos recordando siempre ello, amados hermanos. Cristo es digno. Vamos a orar. Amado Señor, cuán maravillosa y bella es tu palabra. Señor, nos quedamos perplejos, asombrados, maravillados con la riqueza de tu doctrina. Amado Dios, queremos expresarte a ti nuestra mayor sinceridad, en la que muchas veces hemos, Señor, dejado de que nuestras fuerzas imperen, dominen, gobiernen, pero tú nos muestras todo lo contrario, de que, Señor, nosotros somos insuficientes, de que no tenemos, Señor, la capacidad ni la fuerza necesaria para poder agradarte. Por mucho tiempo probablemente hemos creído, Señor, y te pedimos perdón por ello. Hemos creído de que podemos ir al cielo por nuestro propio esfuerzo. Hemos creído de que por ir a la iglesia y de que por conectarnos a una sala de Zoom vamos a ir al cielo. Perdónanos, Señor. La única forma de que podamos, Señor, ser reconciliados contigo es que reconozcamos nuestro pecado, nos humillemos delante de ti. Señor, renunciemos a todo nuestro estilo de vida pasado y nos aferremos a tu evangelio. Te rogamos, Señor, que puedas darnos un corazón que se deleite y se maraville en tu suficiencia cada día. Oh, porque Cristo tú eres suficiente, Señor. Tú estás con nosotros. Queremos hallar ese consuelo que hallaba el apóstol Pablo en medio de el sufrimiento de las cárceles que él iba atravesando. Cómo lo consolabas, Señor. Cómo lo animabas solamente con tu gracia. Oh, amado Dios, permítenos recordar cada día nuestra insuficiencia. Permítenos descansar en tu soberanía, confiando en tu autoridad y recordando, Señor, de que en la reverencia que siempre te debemos dar, eres digno de la misma forma de todas nuestras expresiones. Que íbamos para alabarte, Señor. Que íbamos, bendito Dios, para que nuestra vida sea una expresión viva de adoración. Ayúdanos, Señor. No podemos solos, pero sí lo podemos en ti. Toda la gloria y toda la honra sea solo para ti, por siempre y siempre, Señor amado. Amén y amén. Mis amados hermanos, amén. Dios los bendiga. Gracias por escucharme el día de hoy. Nos estamos reencontrando en esta sala de Zoom la próxima semana, el próximo domingo, si el Señor lo permite y no hay ningún cruce de horarios, nos permite seguir profundizando en la naturaleza del Cristo glorificado, conociendo su amor pastoral y el amor que vive para servir.